Bien, ahora nos dicen, siguiente definición, sea x una variable aleatoria con distribución de probabilidad f de x. El valor esperado de una función g, observen, ya nos hablan es de otra función. No es que sea una función de probabilidad, sino una función cualquiera, pero que está en función de la misma variable aleatoria x, cuya distribución de probabilidad es f de x. Bien. Luego, cuando vamos a calcular el valor esperado de esa función que está en términos de la variable aleatoria x, observen, nos queda la sumatoria, en el caso discreto, de la función por su función de distribución de probabilidad, que en este caso sería masa de probabilidad en el caso discreto, o función de densidad de probabilidad para el caso continuo. Caso discreto como una sumatoria, caso continuo como la integral. Bien, entonces quiere decir que se hace la sumatoria igual sobre los valores sobre los cuales está definida la variable aleatoria. No tomamos el dominio de la función, sino de la misma variable aleatoria. ¿Ok? Bien, veamos el siguiente ejercicio. Nos dicen, el número de automóviles que ingresa a un autolavado un domingo soleado en la mañana está dada, según datos históricos, por esta tablita. Entonces acá nos dicen que ingresen 6 automóviles ese domingo soleado en la mañana, tiene una probabilidad de 1/10. Que ingresen 7 automóviles, también 1/10. Que ingresen 8 automóviles, 1/4. O que ingresen 11 automóviles, 2/15. Si hacemos esta sumatoria, ¿cuánto nos debe dar? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto debe dar esta suma de estas probabilidades? 1. 1, muy bien, porque es una función de probabilidad. ¿Ok? Y ahí está, 1/10, ahí vamos en 1, 2, 2/10. Bueno, ahí ustedes pueden hacer la suma y eso les debe dar 1. Bien, hasta ahí, si fuéramos a calcular el valor esperado de x, ¿cuántos automóviles esperábamos que lleguen un domingo soleado en la mañana a ese lavadero de autos o autolavado? Pues simplemente sería hacer, ¿qué? Hacer la sumatoria de x por su probabilidad, ¿cierto? 6 por 1/10 más 7 por 1/10, etcétera. Bien. Pero ahora nos hablan de una función, nos dicen sea g de x igual a 3x menos 10, es esta función y se denota con g de ganancia. Esa es la ganancia o ingresos que se le pagan a un operario de ese autolavado. ¿Cuál es la ganancia esperada por el operario en esta jornada dominical? Observen que la función es 3x menos 10. ¿Ok? Entonces uno comenzaría a decir, bueno, ¿cuál sería la ganancia mínima y máxima? Escribámosla. Entonces nos dicen que la ganancia en términos de la variable aleatoria, que es el número de vehículos que llegan a ese autolavado un domingo en la mañana, un domingo soleado, porque si ya el clima es que si está lloviendo, pues seguramente no van a llegar la misma cantidad de automóviles, ¿cierto que no? Bien, entonces nos dice que es 13x menos 10. Luego, ¿cuál sería la ganancia mínima de un operario, o sea, su sueldo mínimo ese domingo en la mañana? ¿Qué me dicen? Observe que mínimo llegan cuántos autos.
mínimo 6, ¿cierto? Luego la ganancia mínima es con 6 autos, ganancia máxima con 11, suponiendo que el operario atendiera todos los 11, ¿ok? Bien, ganancia mínima entonces corresponde a un X de 6. Luego, ¿cuánto nos da? La ganancia para 6, entonces nos dice que es 3 veces 6 menos 10, lo cual nos da, digamos que eso lo podemos expresar en dólares. ¿Cuánto? 8, ¿cierto? 8 dólares. ¿Y cuál será la ganancia máxima? Entonces correspondería a un X de 11, ¿cierto? Luego la ganancia para 11, ¿ahí cuánto nos da? 23. 23, ok, 23 dólares. Ok, listo, pero esa es la ganancia mínima, o sea que va a oscilar entre 8 a 23. Luego ahora nos va a interesar, bueno, y la ganancia promedio. ¿Cuál será su ganancia promedio? Ahí es donde está la ventaja de calcular el valor esperado de esa ganancia promedio. ¿Ok? Bueno, y lo podríamos colocar así. Bien, y entonces vemos que será la sumatoria desde x igual a ¿qué? Desde el mínimo hasta 11 de la función de ganancia por la función de masa de probabilidad. Luego hacemos esa sumatoria desde x igual a 6 hasta 11 y nos dice que la ganancia, ¿listo? La ganancia está dada por ¿qué función? Por esta función, 3x menos 10. Por la función de probabilidad, que ahí sí será ir multiplicando por cada uno de los casos. Entonces decimos, cuando x es 6, ¿cuánto nos da? Entonces ya vimos que la ganancia ahí, cuando x es 6, es de 8 dólares. ¿Y cuál es la probabilidad de que se gane esos 8 dólares? Entonces que lleguen 6 es una probabilidad de 1/10, ¿ok? O que lleguen 7 automóviles, entonces vamos sumando. Que lleguen 7 nos va a dar ¿cuánto? 3 por 7, 21 menos 10, nos daría 11, ¿ok? 11 por la probabilidad de que lleguen 7 automóviles. De que lleguen 7 también es 1/10 y así sucesivamente. Observemos acá está la operación. Luego, una ganancia esperada de 8, una ganancia de 8 con una probabilidad de 1/10. Para el caso 6, una ganancia de 11 dólares por una probabilidad de 1/10 también. Cuando sean 8, la ganancia va a dar de 14 y así sucesivamente. Bueno, nos decía que no eran dólares, sino euros. Entonces, en total, la ganancia esperada por un operario es de 16.05 euros. ¿Estamos? ¿Dudas, Profe, inquietudes hasta acá? ¿será que Cuéntame. lo puede volver un momentico al OneNote, por favor? Sí, claro. Mira, acá seguiríamos haciendo la operación. 1/10 y así sucesivamente como aparece ahí en la página de ese actuario. Pero bueno, ya vamos a resolver algún ejercicio, algún otro.
Bien, ¿dudas, inquietudes? Bueno, vamos a mirar entonces de los ejercicios que yo les he planteado. Ahí ya varios han sido resueltos en los videos. Como que no he colocado de estos. Bueno, como que no he colocado así específicamente de esta parte. Bueno, miremos entonces en el texto. Ahora vamos a mirar uno para el caso continuo. ¿Ok? ¿O tienen todavía dudas en este discreto? Bueno, hagamos otro para el caso discreto. Hagamos otro, a ver. Entonces, en el ejercicio 4.17 de la Walpole, entonces nos dicen, sea X una variable aleatoria con la siguiente distribución de probabilidad. Bien, entonces nos dan el valor de X y nos dan la función de masa de probabilidad. Nos dice que X podría tomar los valores -3 y ese -3 lo toma con una probabilidad de 1/6. Puede tomar el valor 6, en ese caso con una probabilidad 1/2. O podría tomar el valor 9 con una probabilidad de ¿cuánto? A ver, díganme ustedes, a veces en un parcial o en el examen les podría colocar así. Entonces, ¿cuál será la probabilidad que falta? 1/3. Muy bien, 1/3. Coloquémoslo acá en rojito. 1/3, porque ya saben que la sumatoria de toda la f de x sobre todos los valores de x tiene que dar 1.0. Bien. Ahora nos dice, calcule entonces el valor esperado de esta función g de x, bueno, donde g de x está expresada de la siguiente manera, como 2x más 1 al cuadrado. Listo, ustedes mismos lo van a hacer, a ver. Háganlo y ya nos comparten a ver cómo les quedó. ¿Sí? Hagamos la primera parte. ¿Cómo sería la primera parte? Entonces diríamos el valor esperado de g de x es que es la sumatoria. ¿Sumatoria de quién? De esa función g de x por f de x. Pero no le podemos decir desde x igual a -3 porque iríamos de 1 en 1, sino sobre todos los valores de x. Entonces empezamos. Cuando x tome el valor -3, ¿cómo queda? A ver, ¿cómo quedaría? Bueno, hagámoslo ahí entre todos. Cuando x tome el valor -3, pues será ¿qué? 2 por -3 más 1. ¿Eso cuánto nos da? -5. Muy bien, -5, que será -6 más 1 al cuadrado. Luego, -5 al cuadrado finalmente nos da
25 por la probabilidad de que X tome el valor menos 3. Esa probabilidad es de 1/6. Más que X tome, ¿cuál otro valor puede tomar? Pues los que nos están diciendo acá en la tablita. Luego cuando X tome el valor 6 o cuando X tome el valor 9. Listo, a ver. Vayan haciendo la operación y me dicen cuánto les da. Bien, ¿lo hicieron? Bueno, váyanme contando cómo les va quedando. A ver, para cuando X es 6, ¿cómo queda? Da 25/6. 25. Bueno, muy bien, porque sería que 2 por... Ah, no, porque mira que la... O sí. Ah, sí, porque es 6, ¿no? Quedaría 6 veces ¿qué? O más bien 2 veces 6 para mantener el orden. 2 veces 6 más 1 al cuadrado y la probabilidad es que es un medio. Ok. Y cuando X es 9, ¿cómo queda? Les va a quedar que 2 veces 9 más 1 al cuadrado y ahí la probabilidad es de 1/3. Luego finalmente aquí llegamos. Esta ya habíamos dicho que queda ¿qué? 5 al cuadrado, entonces va a quedar 25/6. Esta, como decía su compañera, ¿nos da cuánto? Esa da 169 medios. Listo, 169 medios. Y esta nos da 361 tercios. ¿cuánto? 361 tercios. 361 tercios. Listo. Entonces finalmente ¿cuánto nos da? A ver, los escucho. ¿Quién hizo ya la operación? Creo que da 209. 209. Vamos a confirmar. A ver, es el ejercicio 417. Perfecto. Sí, esa es la respuesta. Muy bien. ¿Sí? ¿Dudas, inquietudes? Bueno, ahora vamos a mirar un caso continuo. Bueno, este vamos a colocarle porque por ahí me han sugerido que les comparta también estos libros, OneNote. Igual ahí queda en el video, pero si alguien lo quiere mirar. Sí, ¿será que sí? ¿Sí lo mirarán ustedes o no? ¿O con el video es suficiente? ¿Qué me dicen?
tienen más recursos, de pronto alguno le pueda ser útil. Bueno, vamos a mirar uno, caso continuo. Ahora vamos a mirar del libro el 420. En el 420 nos dicen una variable aleatoria continua X entonces nos dice tiene la siguiente función de densidad. Función de densidad de probabilidad definida de la siguiente manera. F de X es igual a la exponencial de menos X cuando X es mayor que 0 y 0 en cualquier otro caso. ¿Ok? Y entonces nos piden evaluar el valor esperado de la función g de x igual a ¿qué? Igual a la exponencial de 2x tercios. Bien. Entonces, si miramos, para el caso continuo, ¿qué tenemos que hacer? La integral, no es más. Evaluamos la integral. Luego decimos, el valor esperado de esta función g de x será igual a la integral. ¿Entre qué integraríamos? Observen que para la función g, pues no nos dicen, no hay necesidad. Todo se evalúa sobre los valores de x. Y observen que x dice que va de 0 al infinito, ¿cierto? Escribimos nuestra función g, que es la exponencial de 2x tercios, y lo multiplicamos por la función que de densidad de probabilidad. Bien. Ya sabemos que como va al infinito, pues ahí debemos aplicarle la integral impropia y decir entre 0 y b. ¿Cómo nos queda ahora la exponencial? Observen. Si acá es exponencial de 2x tercios y lo multiplicamos por la exponencial de menos x, ¿será que podemos hacer esa operación? Es la misma base, ¿cierto? Luego, ¿cómo nos queda? ¿Quedará la exponencial de qué? De a la 2x tercios menos x. Ajá. Sí, claro, va a quedar la exponencial de menos 12x tercios menos x, lo cual lo podemos escribir como ¿qué? Bueno, este es positivo, 2x tercios menos x. Finalmente, ¿será la exponencial de qué? Menos A X ver, de menos x tercios, no es más. Luego de la exponencial de menos x tercios. Y ya, evaluamos esa integral. Digan ustedes, ¿cómo queda esa integral? Ya sabemos que será menos x tercios y dividimos entre ¿qué? Dividiríamos entre menos 1/3, o sea que la postre quedaría multiplicado por menos 3. ¿Sí es correcto? Y todo evaluado entre 0 a b. Luego nos va a quedar límite cuando la b tiende al infinito. ¿De qué? De menos 3 exponencial de menos b tercios menos menos nos va a dar más al aplicar el teorema fundamental del cálculo.
más 3 veces, pues cuando valga 0, pues nos da 1, ¿ok? Bien. Y ya sabemos que la exponencial negativa, a medida que tiende al infinito, ¿esto tiende a qué? A 0. A 0. ¿Listo? A 0. ¿Por qué? Recordemos que la exponencial negativa pasa por 1 nuevamente y a medida que tiende al infinito, pues esto tiende a 0, cualquier exponencial negativa. O sea que finalmente nuestro valor esperado es 3. Bien. Bien, ¿dudas, inquietudes hasta acá? Bueno, entonces ahora vamos con el siguiente tema, que es la varianza. Ya vimos valor esperado, ahora vamos con la varianza de una variable aleatoria. Entonces nos dice, la media por sí sola no es suficiente para describir la forma de una distribución de probabilidad. Es fundamental también conocer la variabilidad o la dispersión de las observaciones con respecto a la media. Y si recordamos, esa es la varianza, solamente que ahora es para una variable aleatoria. Hay muchos análisis, por ejemplo, para diseño de experimentos, ¿sí? Que es algo muy importante en ingeniería. Muchos de ustedes, para su trabajo final, con seguridad tendrán que hacer un análisis de experimentos y eso lo van a iniciar con lo que se llama una ANOVA. Realizar la ANOVA, que es el análisis de varianza. ¿Ok? Bien. Entonces, si recuerdan, la varianza era la ¿qué? Era la sumatoria de los valores que se toman, ¿cierto? La sumatoria de la diferencia de un valor con respecto a su medio o promedio, y eso lo elevamos al cuadrado. Entonces, de forma muy parecida lo hacemos acá para variables aleatorias. Bien, observemos. Entonces nos dice, sea X una variable aleatoria con distribución de probabilidad f de X y media mu. O sea que la media mu es el valor esperado. Ese es el valor esperado o media. Luego la varianza de la variable aleatoria de X se define de esta manera. La representamos con sigma al cuadrado y la podemos escribir var de X o simplemente valor esperado de X menos mu al cuadrado. O sea, el valor esperado de la diferencia ¿de qué? De X menos mu al cuadrado y se nos vuelve esto. La sumatoria de X menos mu cuadrado porque observen que es un valor esperado. Hagan de cuenta que esta fuera nuestra función G. Luego, como acabamos de ver, si esta es nuestra función G, es multiplicar la función G por la función de probabilidad. ¿Ok? Para el caso discreto, y si ya es el caso continuo, pues simplemente integramos. ¿Ok? Si ya nos interesa la desviación estándar, ya saben que le extraen la raíz cuadrada a la varianza. Bien. Entonces revisen bien la formulita, la expresión, y ya estamos familiarizados con este manejo. ¿Ok? Bien, ¿listos? Bueno, vamos con un ejemplo. Nos dicen el almacén, nuestro almacén Baterías Mundial, que vende su propia marca de batería y da garantía sobre la misma, encuentra que mensualmente se tienen los siguientes reclamos por garantía. Sí, si recuerdan, ya habíamos calculado el número esperado de reclamos.
En ese caso ir multiplicando 0 por 0,71 más 1 por 0,21 y así. De tal manera que el número esperado de reclamos es la media mu y nos da 0,38. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular la varianza? Entonces observen, aplicamos la formulita y simplemente vamos elevando al cuadrado, es decir, 0 menos la media, que es 0,38, al cuadrado por la probabilidad. Luego la siguiente, 1 menos la media, que es 0,38, al cuadrado por su probabilidad. Y así sucesivamente. Ok. Bueno, hagámoslo para el ejercicio que nosotros planteamos por acá. Ahora hagamos la varianza para este problema, el 417. ¿Cómo la calculamos? Entonces nos dicen ahora la varianza de la variable aleatoria x, es decir, el valor esperado de ¿qué? De x menos mu al cuadrado. Luego será que calcular la sumatoria de ese x menos mu al cuadrado por f de x. ¿Qué hacemos? Entonces, de la misma manera que hicimos ahorita, cuando x es menos 3, luego decimos menos 3 menos la media, pero ya la media la habíamos calculado, que es el valor esperado. Esa es la mu o valor esperado de x. Luego menos 3 menos 209 y al cuadrado. Esa varianza nos va a dar grandísima, ¿no? Por la función, por un sexto. Cuando x sea 6, ¿cómo nos queda en ese caso? ¿Qué me dicen? ¿Cómo sería en ese caso? Cuando x sea 6, entonces también hacemos 6 menos la media, que es 209, al cuadrado por la probabilidad. Y ahí la probabilidad nos dicen que es un medio. Más, y luego cuando x sea 9, luego será 9 menos la media, que es 209, al cuadrado y por su probabilidad. ¿Listo? A ver, ¿cuánto nos da? Ah, pero yo cometí un error, ¿no? Acá no estaríamos calculando la varianza de x, sino la varianza de g de x, ¿no? De g de x. Bueno. A ver, por eso estaban dando esos valores tan grandes. Esta sería la varianza de g de x, porque ahí... Sí. Bueno, hagámoslo bien, digamos, expresemos la propia varianza, porque x ahí sí tomamos solamente la tablita, ¿no? ¿Sí? Entonces hagámoslo con esta tablita, a ver. Con esa tablita, ¿cuál sería el propio valor esperado de x? Hagámoslo por acá a la derecha. A ver, ¿quién me dice? El propio valor esperado de x. Sería menos 3 por un sexto. Muy bien, menos 3 por un sexto.
Luego más. Más 6, ¿por qué? Un medio. Por un medio, muy bien. Y luego más 9 por un tercio. 9 por un tercio. Listo, entonces mu o valor esperado de la variable aleatoria x nos va a dar 11 medios. 11 medios. Muy bien. Listo, ahora sí calculemos la varianza de esa variable aleatoria x. Ahí sí será el valor esperado de ¿quién? De x menos mu al cuadrado. Luego será que el primer valor entonces es x, pero x vale menos 3, ¿cierto? Luego será menos 3, recordemos la tablita, es menos 3, 6 y 9. Menos 3 menos la media, que es 11 medios. ¿Listo? Y ya saben que la desviación la elevamos al cuadrado y la multiplicamos por su probabilidad. Listo, y seguimos. El siguiente valor de x es 6. Luego 6 menos ¿qué? Menos la media o valor esperado, que es 11 medios al cuadrado, y ahí la probabilidad es 1 medio. Y luego también puede tomar el 9 menos la media, que es 11 medios, todo al cuadrado, por la probabilidad, y ahí la probabilidad es de 1 tercio. ¿Listo? Esa sí es la propia varianza de x, no de g de x como estábamos expresándolo acá, sino de x. Además la g de x también tendríamos que calcular. También tendremos que calcular la g, ¿sí? Acá sí, nos quedó totalmente mal. Bueno, ¿cómo nos queda la varianza ahora sí? $65/4. Bien, 65 cuartos. Ok. Listo, también podemos calcular lo que se llama el coeficiente de variación. El coeficiente de variación simplemente es sigma sobre mu. ¿Listo? Ya sabemos que esto es lo mismo que sigma cuadrado. La varianza también se representa así, sigma cuadrado. Luego será la raíz de 65 cuartos dividido mu, que es la media o valor esperado, que es 11 medios. Listo. ¿Cuánto nos da el coeficiente de variación? $0.733. Ok, 0.733. Ok. El coeficiente de variación es importante para mirar ahora sí de forma relativa. Observen que es una razón relativa, como es la dispersión con respecto a la media.
Porque si ustedes le dan estos valores, de pronto como que, bueno, ¿y eso es mucho o es poco? No es muy claro el coeficiente de variación, entonces, si es 0,73, si lo multiplicamos por 100, quedaría el 73.3% de dispersión con respecto a la media. Luego, los datos están bastante dispersos. Si el coeficiente de variación es menor al 10%, o sea, 0,1, normalmente se consideran que los datos son bastante homogéneos, ¿ok?